Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal GateOpleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal GateOpleo y su servidor Ubaldo Quiñones le traemos los hechos, noticias e información y análisis más importantes de lo que ocurre en el conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Los últimos hechos, noticias, información, lo más importante. Así es que siéntate y ponte cómodo. Vamos a algunos titulares importantes. Moscú, Ucrania llevó a cabo un ataque terrorista con un misil sobre la infraestructura residencial de Tangarok. Esto acaba de suceder hace escasas horas. Político, Estados Unidos entregará los primeros tanques Abrams a Ucrania en septiembre de este año. John Kirby anuncia la nueva contraofensiva de Ucrania, del ejército ucraniano en contra de Rusia. Una nueva contraofensiva, la preparación para una nueva contraofensiva. De veras, estos titulares son muy importantes. Cuando hablo de Ucrania llevó a cabo un ataque terrorista con un misil sobre infraestructura residencial de Tangarok, es porque el señor Volodymyr Zelensky y el señor Joe Biden, el Departamento de Estado, los medios de comunicación de Occidente, o sea, hablo de los grandes medios corporativos, necesitan algún tipo de avance, necesitan algún tipo de victoria mínima, pero victoria, algún tipo, algo que les dé la llave que necesitan para abrir una campaña psicológica o sin precedentes para convencer al público estadounidense, al público europeo, al público occidental de que hay posibilidades de que Ucrania obtenga algún tipo de avance o victoria. Una absurdez, una estupidez, pero necesitan algo. ¿Por qué? Porque el señor Joe Biden se encuentra justamente en estos momentos en su campaña política en vistas se puede decir que a la reelección en el próximo año 2024, ya que estamos en la campaña política para elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Necesitan algún tipo de victoria y precisamente por esa desesperación envían al ejército ucraniano a la muerte. Pero estamos hablando también ya de los Bradley. Político informa, entregará los primeros tanques Abrams en Ucrania en septiembre. Entonces, septiembre para octubre, vamos a mirar arder a los Abrams estadounidenses, lo mismo que a los Leopard y a los Bradley. Esto va a pasar, porque es una estupidez. Hoy, justamente, hace escasas horas, en esta supuesta contraofensiva que anuncia el Departamento de Estado, el gobierno de Ucrania perdió más de 30 tanques y blindados. Y antes de llegar justamente a la línea minada o a la fuerza, a la barrera impuesta por Rusia. ¿Creen que van a tener éxito? Bueno, más locura occidental. Pero vamos aquí ahora con la información. Estos son los titulares, aquí te va la información. Vamos. Una fuerte explosión sacudió el centro de Tangarok. Aquí te va. Una poderosa explosión retumbó en Tangarok. Según los residentes locales, la detonación fue tan fuerte que la onda expansiva derribó la ventana de las casas cercanas. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del incidente. Especialistas y fuerzas del orden ya comenzaron a trabajar en el lugar y están realizando una investigación para conocer las causas y circunstancias de este incidente, pero aún no hay declaraciones oficiales al respecto. Esto justamente lo que te acabo de decir de lo que dice Rusia, pero esta es una fuente de información. Vamos a otra fuente. Vamos a la fuente de acá. ¿Qué nos dice referente a este ataque perpetrado por el gobierno del señor Volodymyr Zelensky? Dice lo siguiente. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este viernes que las fuerzas ucranianas han perpetrado un ataque terrorista contra la infraestructura civil de la ciudad de Tangarok, ubicada en la provincia de Rostov, a las orillas del mar de Azov. El 28 de julio, el régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista con un misil antiaéreo del sistema de defensa aérea S-200, convertido en una versión de ataque. Precisó defensa, agregando que el atentado ha dejado a varios civiles heridos y causó destrucción en edificios. Bueno, este fue el ataque, la desesperación que hay. ¿A dónde lo lanzó? A la población civil. Ni siquiera lo ha hecho al ejército ruso. Es lo que les he dicho. El ejército de Ucrania no sabe lo que hace. Únicamente dispara sin tener la más mínima idea de hacia dónde dispara.
Y cuando por alguna razón, con el apoyo de la MI6, hablo de los servicios de inteligencia de Inglaterra, o de la CIA, del Departamento de Estado, o la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, cuando realmente realiza algún ataque importante, como el que trataron de realizar en contra del el puente de Kerch que une a Crimea con Rusia, bueno, inmediatamente Rusia les da una respuesta verdaderamente destructiva y descomunal, haciendo pedazos a los puertos de Ucrania. Les decía yo justamente de la isla de las serpientes, de cómo fue destruida ya toda la infraestructura. Les decía yo de cómo fue destruida toda la infraestructura del puerto de Odessa, desde el cual se llevaba el acuerdo de granos, o sea, desde el cual salían los buques que trasladaban los granos, semillas y cereales, y el puerto de Remy, también en Ucrania, que ha sido atacado y prácticamente destruido. Por lo tanto, el acuerdo de granos no funciona. Pero vamos a las últimas horas. Aquí te va nuevamente. Al menos 10 explosiones tronaron en Odessa. 10 más. La costa de Odessa se convirtió en el sitio de detonación de 10 minas marinas. Esta declaración fue hecha por el presidente del Comando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Me imagino que las están destruyendo para permitir nuevamente la llegada de buques, supuestamente para que recojan semillas y cereales. Pero ya les dije también lo que pasa con ese acuerdo de cereales. Sus palabras son reportadas por la parte de la información ucraniana, Vesti. También agregó que anteriormente se habían observado condiciones de tormenta en la zona, lo que puede tener una conexión con lo sucedido. Pero vamos aquí, estos son minas que colocó el mismo gobierno de Ucrania hace precisamente antes de que iniciara el acuerdo de granos, cuando inició la operación especial de Rusia. Una poderosa explosión retumbó en la casa de los sindicatos en Odessa. Testigos presenciales y medios locales informan de un grave incidente que tuvo lugar en la casa de los sindicatos en Odessa. Según los datos preliminares, se produjo una explosión en uno de los locales del edificio. Según los primeros reportes, la causa de la explosión fue una granada, que al parecer explotó por un manejo descuidado. Actualmente se está llevando a cabo una investigación para establecer todas las circunstancias del incidente. El detalle más trágico de este incidente es el informe del niño muerto, la edad y el sexo del niño, así como detalles de cómo terminó junto a la granada. Aún no se ha especificado según las informaciones. Pero ahora vamos a otras cosas que están sucediendo justamente en ese respecto. Vamos a los últimos ataques de Rusia. Decenas de explosiones retumbaron justo en la frontera de la OTAN. Ataques al puerto de Ucrania de Reni sumieron a Occidente en el horror. Esto es lo que está haciendo Rusia, mano. Primero fue Odessa, que ha sido destruida la infraestructura crítica para el acuerdo de granos. Ahora es, inclusive algunos depósitos de semillas también fueron destruidos. Yo les dije, más de 60,000 toneladas fueron destruidas por los ataques con misiles Caliber de origen ruso y los Onyx 101H, o como ustedes quieran nombrar. Pero aquí vamos a lo último. La OTAN está seriamente asustada después de los ataques en el Danubio. Los ataques a los puertos ucranianos ubicados en el Danubio fueron una gran sorpresa para la OTAN. Anteriormente, se suponía que debido a la proximidad de la frontera de la alianza, los ataques podrían evitarse. Sin embargo, los ataques de precisión provocaron el pánico en la Alianza del Atlántico Norte. El pánico, como les dije yo, porque ellos creían que como los puertos eran parte del tratado de granos, del acuerdo de granos, y están ubicados muy cerca de las fronteras de la OTAN, bueno, pues Rusia va a continuar. Rusia aquí no va a hacer nada porque estamos muy cerquitas. No va a provocarnos o va a tener miedo. Por favor, hágame usted el carajo favor. Ahí lo tiene. En las fronteras de la OTAN, inclusive, más aún, hay indicadores que no se están diciendo en los grandes medios de comunicación de que los puentes, un puente que une a Rumanía justamente con Ucrania, fue destruido. Pero era un puente desde el cual Occidente colectivo, lo mismo que desde Polonia, fue utilizado para transportar todo tipo de armamento, todo tipo de combustibles y municiones al ejército ucraniano. Ese, según las informaciones,
fue destruido. Todos los corredores que están llevando armas de Occidente colectivo a Ucrania están siendo destruidos. Únicamente falta Polonia, pero para Polonia se está reservando Rusia otras acciones. Polonia, porque Polonia va a entrar directamente en el conflicto, y cuando entre directamente en el conflicto es entonces cuando la empresa Wagner va a actuar, y por supuesto el ejército ruso. Ahí va a ser la cosa diferente, ahí va a iniciar la gran guerra. Pero vamos a dejar por el momento eso y vamos aquí. Según el Pentapostagma, si Rusia continúa atacando cerca de la frontera de Ucrania con los países de la OTAN, solo será cuestión de tiempo antes de que un dron o misil ruso ingrese en el espacio aéreo de la OTAN, lo que podría tener como consecuencias impredecibles. Sin embargo, en realidad, las armas de precisión se utilizan para ataques al puerto de Reni. Lo demostró, el dron golpeó objetos militares a solo 500 metros de la frontera con Rumania, alcanzando con éxito el objetivo, pero sin crear un riesgo para Rumania. El conflicto en Ucrania está entrando en una etapa de escalada muy peligrosa que podría desembocar en un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la OTAN tras un ataque ruso al puerto ucraniano de Reni, situado en el umbral del territorio de la alianza. El periódico informa. Pero vamos aquí. Esto es lo que te estoy diciendo, Rumanía. ¿Pero por qué destruyó ahí? Porque justamente desde Rumania a ese puerto de Reni envían y transportan todo el armamento y las armas que vienen de Occidente, junto con Estonia, junto con Moldova y junto con Polonia. Y Rusia se está encargando de destruir todos esos puentes, todas esas líneas férreas que de una de otra manera son utilizadas por estas naciones para enviarle armamento a Kiev. De esto no se habla, que cada vez hay menos rutas por las cuales pueden enviar armamento justamente a Ucrania. Y Rusia, con esto puede monitorear más fácilmente y más rápidamente cuántas armas llegan y hacia dónde se dirigen. Esto es lo que está haciendo Rusia. Tener un control más preciso y más serio del armamento que llega a Ucrania para saber cómo va a actuar y qué es lo que tiene que hacer. Pero vamos a dejarlo ahí y vamos a otras informaciones, ¿ok? Vamos a otra información importante. Para aquellos que querían saber qué está haciendo y qué está pasando en estos momentos, aquí te va otra información detallada de lo que está pasando en estos momentos. La situación en la dirección de Zaporozhye sigue siendo tensa. A pesar de los bombardeos masivos del ejército ucraniano, no pudieron mantener su posición en las afueras del noreste de la aldea de Rabatino. La información de Gonzo. Grandes pérdidas en equipo y personal militar complicaron la tarea. Sin embargo, el hecho de que las Fuerzas Armadas llegaran a las afueras de la región de Rabotino no puede dejar de causar preocupación. El ejército ruso, a su vez, bombardeó activamente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varios asentamientos clave, incluidos Kamiansky, Lobkove, Stepone, Pitrichinki, Arakovo, Malaya, Taknovka, Walipole y Malinovka. Todas estas regiones se encuentran justamente, el ejército ruso está realizando acciones en todas estas regiones. La situación con esta zona sigue siendo extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta que el día anterior el Pentágono anunció que ya habría comenzado la etapa principal de ofensiva del ejército ucraniano. La parte principal, esto es lo que te acabo de decir en un principio, la situación, la etapa principal de la ofensiva del ejército ucraniano, ¿cuál? Si a Bakhmut sigue mandando a su ejército a morir. En Advitka, que es justamente una de las regiones claves, hace escasas horas, una intentona de contraofensiva por parte del ejército de Ucrania perdió 30 blindados y tanques, obligándolos a retroceder inmediatamente, y las pérdidas humanas se cuentan por lo menos a 1000 por día en las diferentes direcciones. O sea, ¿alguien me va a decir a mí que este ejército ucraniano tiene algún tipo de posibilidad? Ni siquiera, como te digo, ni siquiera pudieron llegar a la línea de contacto. Ni siquiera el único vehículo blindado que alcanzó a llegar al terreno minado,
que se encuentra enfrente de las áreas de defensa de Rusia, ahí terminó completamente. En la primera entrada desapareció el tanque, explotó por una mina. Entonces uno se pregunta, ¿de cuál nueva contraofensiva realmente habla Estados Unidos? Pero aquí lo importante no es eso, hermanos. Lo importante es que la escalada, como lo dije aquí, la escalada entre la OTAN y Rusia cada vez es más seria. Y Rusia no va a permitir que Polonia se quede con territorio. Precisamente por eso, Rusia está atacando todas esas direcciones para acabar con las vías y los puentes que son y sirven para transportar el armamento de la OTAN a territorio ucraniano. Y vamos ahora a las bombas de racimo, que ya están siendo utilizadas por el ejército ucraniano, y lo cual el señor Vladimir Putin había advertido, el ministro de Defensa de Rusia, el señor Shoigu, había advertido de que si son utilizadas en el frente de batalla, Rusia cuenta con una gran variedad de armas de racimo, no solamente que pueden ser lanzadas desde plantas fijas, plantas móviles, desde aviones de combate y todo tipo de lanzaderas. Y si Rusia lo hace, entonces le abrieron las manos a Rusia para que use ese tipo de armas. Pero si Rusia está haciendo pedazos al ejército ucraniano, imagínate tú si usa bombas de racimo en contra del ejército ucraniano. Inmediatamente va a desaparecer completamente a los diferentes combatientes, ya sea de la legión extranjera o ya sea justamente del ejército de Ucrania, los va a desaparecer en cuestión de horas o días. Desafortunadamente, Estados Unidos le abrió o desató las manos a Rusia. Ahora aténgase a las consecuencias. Pero bueno, yo nomás digo, si no, ahora, ¿cuánto va de la cantidad? Según hasta estos momentos, hace la semana pasada hablamos de 26,000. Se habla en estos momentos de que ya más de 35,000 soldados ucranianos solamente desde que inició la supuesta operación o la contraofensiva han muerto en el campo de batalla. Así es que lo que estamos mirando en Ucrania es solamente acciones por parte del Departamento de Estado y de Ucrania, solamente acciones desesperadas, pero que no tendrán ni cambiarán en absoluto el resultado. Lo que sí harán es que los ataques por parte de Rusia sean más despiadados, con mayor contundencia, lo cual traerá destrucción mucho más grave para la ya de por sí deteriorada infraestructura militar y civil de todo Ucrania. Pero bueno, era lo que quería, ¿no? Ahora, ¿viene la guerra con la OTAN? Claro, es inevitable. Es inevitable. Y ahorita te voy a dar más información de cómo los que decían que no estaban en el conflicto, poco a poquito te van dejando saber. Yo lo dije y he advertido que todo lo que decía el señor Josep Borrell, Annalena Baerbock, cuando decía alguna estupidez, que no era tan estúpida, cuando decía estamos en guerra con Rusia, cuando decía el señor Josep Borrell vamos a vencer a Rusia en el campo de batalla, cuando te decían unos y otros, estamos en guerra contra Rusia, y luego se echaban para atrás o alguien los desmentía, te dije yo, solamente están preparando a los ciudadanos de Occidente colectivo, los van preparando psicológicamente para que luego cuando ya realmente les digan estamos en guerra con Rusia, ya no se sorprendan, ya no pidan explicaciones, ya no hagan revueltas en contra del gobierno, sino acepta, estamos en guerra con Rusia, te voy a sacrificar en el nombre de la libertad y la democracia, pero te hemos venido advirtiendo. Si no entendiste el mensaje es problema tuyo, te van a decir. Yo les dije, los están preparando. Ahorita te voy a decir ya, para que veas tú que yo he venido advirtiendo esto, les dije para qué estaban haciendo esto y aquí está el resultado. Soldados de Estados Unidos, fuerzas especiales al frente de batalla. Esto es la guerra, señores, desafortunadamente. Pero bueno, ahorita te doy la información para que no digas que yo estoy mintiendo en absoluto. La confrontación entre la OTAN y Rusia, por mucho que Vladimir Putin quiera, se abstenga de querer evitar la tercera guerra mundial en todo el sentido de la palabra, por mucho que Vladimir Putin quiera detenerse, lo van a obligar. Y esto no tiene remedio, hermanos. No tiene. Ahorita te lo voy a explicar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.